Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, yo soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico en estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio de cálculo en madera, fricción y corte. Aquí se presenta el enunciado. Puedes detener en cualquier momento la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones y puntualmente cuál es el encargo, ¿no? Fíjense bien, acá hay una familia que está pensando en construirse una casa de madera en la comuna de Frutillar, comenzando su ejecución por el entablado de piso conformado por tablas de 20 por 100 milímetros y vigas principales de 50 por 150 milímetros que apoyan en pilotes, también de madera. La duda aquí es a qué distancia se deben disponer los pilotes de fundación, tanto en una dirección como en otra, ortogonales, ¿no? En X y en Y. Los datos que tenemos es especie ulmo, grado estructural 2, sobrecarga estimada de 280 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Las piezas disponibles en el mercado, tanto las tablas como las vigas, son de 3,2 metros de largo, ¿no? Se desprecia el peso propio en este ejercicio en particular y considerar ambas piezas a la intemperie protegida. ¿Qué significa eso? Que va a haber que utilizar la unidad de equilibrio del sector. Y esta, también se nos informa, en el sector de Frutillar, ahí Puerto Montt, ¿no? Es de 18%. Entonces, considerando toda esta información, lo que se nos piden es calcular la distancia, ¿no? O sea, más que nada la distancia entre los pilotes, ¿no? Pero lo que nos están pidiendo es la luz entre apoyos de las tablas y la luz entre apoyos de las vigas principales, porque las tablas con las vigas principales son ortogonales, ¿no? Eso en el fondo lo que nos están pidiendo. Ahora bien, vamos a utilizar la metodología de la norma NCH 1198, madera, construcciones de madera, cálculo, tanto fricción simple y corte. Recordar que en el caso de la verificación y dimensionamiento de elementos estructurales de madera vamos a utilizar el método clásico. Tensión de trabajo partido por tensión de diseño menor o igual que 1, donde la tensión de diseño, recordemos, es la resistencia del material a fricción simple, minorada por un factor de seguridad y corregida por una serie de factores de modificación de respuesta conocidos como factores K. La tensión de trabajo en flexión se calcula con la fórmula de Navier, el momento flector crítico, es decir, lo primero que tenemos que hacer siempre es considerar y calcular el momento flector crítico que está actuando en este elemento estructural, dada su configuración de apoyo y dado la configuración de carga, ¿no? Cómo está distribuida la carga. V, que sabemos que es la distancia desde el eje neutro a la fibra donde yo quiero calcular la tensión. En general, en pieza de madera de sección rectangular, V es la mitad de la altura, H medios, y la inercia, ¿no? La inercia con respecto al centro de gravedad del eje que corresponda, ¿no? En general va a ser el eje fuerte, pero en este caso particular, por ejemplo, las tablas, vamos a tener que utilizar la inercia del eje débil porque es un caso particular en que las tablas se ponen acostadas, ¿no? En que no se aprovecha lo que se conoce como el módulo resistente del eje fuerte, ¿no? Que lógicamente la mayor dimensión se tiene que poner siempre en vertical, ¿ya? Para que el módulo resistente sea mayor y la capacidad resistente de la pieza sea mayor. Pero en el caso de las tablas, por una cuestión funcional, para cubrir una mayor superficie, ¿no? Por unidad por cada pieza, se colocan acostadas. Y por otra parte también hay que verificar los esfuerzos de corte, la tensión de diseño, la resistencia a corte del material, también minorada por un cierto factor de seguridad y corregida por una serie de factores de modificación de respuesta, ¿no? K. Y la tensión de trabajo o tensión tangencial máxima, que es la que vamos a comparar con la tensión de diseño, es la fórmula de Jurafsky, que particularizada a secciones rectangulares es 1.5, el cortante, también tenemos que dibujar el diagrama de corte de esta viga y obtener el cortante crítico, dividido por el ancho de la sección por la altura de la pieza. Comencemos. Fíjense bien,
Lo primero es determinar las tensiones de diseño tanto en flexión y corte. Por ahí vamos a partir, ya que es información clave. Recordemos una cuestión que es súper importante cuando a nosotros se nos pide, por ejemplo, distancias a que se deben disponer elementos estructurales. Lo que nosotros tenemos que conocer siempre o buscar es cuál es la capacidad resistente del elemento a los distintos esfuerzos que puede estar solicitado. Porque a partir de la capacidad resistente yo puedo finalmente determinar la distancia entre apoyos por área tributaria, ¿no? Si yo tengo una cierta resistencia y tengo una cierta área tributaria, si no resiste es porque el área tributaria es muy grande, ¿no? Entonces tengo que poner los elementos más próximos uno de otro hasta ajustar, ¿no? Entonces en general cuando te piden calcular distancias, ¿no?, entre apoyos en este caso, lo que te están pidiendo en primer lugar es determinar la capacidad resistente de cada uno de los elementos que intervienen en el sistema o que conforman el sistema, y a partir de esos valores poder calcular distancias, ¿no?, en este caso, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la capacidad resistente tanto a flexión como a corte de las tablas, y después vamos a hacer lo mismo con las vigas principales. Las tablas, fíjense bien, aquí está el esquema, ¿ya? La estamos considerando que son paralelas al eje X. Las notaciones las defines tú, da lo mismo, a qué eje llamas X, a qué eje llamas Y. Y las vigas principales en este caso van a ser paralelas al eje Y. Y se fijan, el entablado apoya sobre las vigas principales y son las vigas principales las que finalmente apoyan en los pilotes de madera que van enterrados en el terreno, ¿no? Un empollo, en una fundación pequeñita, ¿no?, de hormigón que los proteja de la humedad para que su durabilidad sea mucho mejor. Entonces, si se fijan, la distancia en X es la luz de las tablas, es decir, ¿qué luz son capaces de soportar las tablas sin romperse? Eso nos va a dar la luz en X. Y después, ¿qué luz, qué longitud es capaz de resistir la viga principal, ¿ya?, sin romperse? Y eso nos va a dar la distancia N. Ahora, cuando hablo sin romperse me refiero a cuestiones de diseño, o sea, verifique diseño. Ya, una cosa es diseño, que hay factores de seguridad, ¿no?, y otra cosa es colapso, ¿no? Cuando yo digo romperse me estoy refiriendo a que cumpla la condición de diseño en este caso en particular, ¿no? Así se debe entender el lenguaje que estoy usando. Entonces determinemos las tensiones de diseño, flexión y corte, ¿ya? Recordemos, es ulmo, la madera, la especie, grado estructural 2, humedad de equilibrio un 18%. Entonces, como nos dicen que está en intemperie protegida, significa que tengo que considerar las condiciones de humedad de equilibrio de la zona. Y como es 18% y yo conozco las propiedades mecánicas de la madera con 12% y con 20%, lo que voy a hacer es obtener las propiedades mecánicas de la madera para estado seco, es decir, para un 12%, y como es un 18%, voy a aplicar un factor de corrección, un KSUH, que lo que hace es reducir la resistencia, porque si estoy considerando en estado seco, las propiedades mecánicas son mejores, ¿no? Pero como no tengo 12, tengo 18, lo que tengo que hacer es corregir, ¿no?, reducir esa resistencia por un factor de modificación de respuesta, que en este caso es KSUH. Vamos viendo, la tabla A1 de la norma 1198 clasifica las especies según grupo, ¿no? Entonces hay que ver qué tabla ocupo, si estado seco, estado húmedo. Como voy a moverme en estado seco, es esta tabla, ¿no?, la tabla A1, estado seco. Y en esta tabla tengo que buscar la especie, ulmo, fíjense bien, ahí está, ulmo. Clasifica en el grupo ES4, estado seco 4, ahí lo registramos. Después vamos a la tabla 7 de la misma norma, y fíjense bien, es grado estructural 2, ahí está, grado estructural 1, 2, 3, 4, nos situamos en el grado estructural 2, y clasificó como ES4, por lo tanto ES4 está ahí, ¿no es cierto? Y se asigna la letra F17, ahí está, letra F17. Y con esta letra nos vamos a la tabla 4, y fíjense bien, ahí está la letra F17, y con eso obtenemos las propiedades en cuanto a las tensiones admisibles y módulo elasticidad de esta especie ulmo grado estructural 2 en estado seco, que son las propiedades mecánicas que vamos a utilizar para los cálculos. ¿Qué propiedades mecánicas nos interesan en este caso en particular? Bueno, la resistencia a fricción,
170 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y la resistencia a corte, 14,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El resto de las propiedades en este caso no nos interesan porque estamos viendo particularmente en este ejercicio fricción y esfuerzos de corte. Vamos entonces a registrar toda la información. Recordemos, la carga que solicita por metro cuadrado la plataforma son 280 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Las tablas son de 2 por 10, 2 centímetros por 10. Las vigas son de 5 por 15 en centímetros. La tensión entonces admisible a flexión es 170 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, la número de esa tabla. Y la resistencia a corte, 14,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esa es la información que vamos a utilizar para el cálculo. Entonces fíjense bien, ¿cómo calculamos la tensión de diseño? Que es, repito, a flexión, la tensión admisible, corregida por una serie de factores K sub K. Tenemos K sub H, K sub D, K sub C, K sub HF. En el caso particular de la tensión de diseño a flexión, fíjense bien, del canto traccionado. En general, el canto traccionado es el que controla, considerando que el riesgo de inestabilidad lateral en madera es poco probable, ¿no?, que se produzca. La probabilidad es baja. En general, son elementos que van a tener restringida su deformación lateral, porque en general las vigas, por ejemplo, se piensa para colocar, por ejemplo, encima un entablado, ¿no? Y ese entablado pasa a ser una restricción lateral para que no se produzca este pandeo lateral torsional. Además, la relación máxima permitida, H partido por B, es bastante alta, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil que una pieza pandee en madera, pandee lateralmente, ¿no? Ahora, bueno, si hay duda en algún momento, hay que hacer los cálculos también del canto comprimido. En general, yo procedo solamente al cálculo del canto traccionado. Repito, porque controla en general, ¿ya? Te da menor, o a lo más te puede dar igual que la tensión de diseño del canto comprimido. Entonces vamos viendo, está la tensión admisible, que ya la determinamos, 170 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. K sub H se calcula con esta fórmula, 1 menos la humedad de equilibrio menos 12 por un delta R. Ese delta R corresponde a una constante que se saca de esta tabla, la tabla 8, la 1198, especie en general y pino radiata. Nos soltamos en especie en general. Fíjense bien, para el caso de flexión es 0,0205 este delta R. Por lo tanto, si yo considero que la humedad de equilibrio es un 18, o sea, reemplazo aquí 18, y el delta R 0,025, lo reemplazo acá, me da que K sub H de flexión es 0,877. Estoy viendo flexión, pero como ya estoy en esta tabla, aprovecho inmediatamente de sacar el K sub H que corresponde a esfuerzo de corte. Fíjense bien, el delta R para cisalle es 0,016, ¿ya? La humedad de equilibrio es la misma y nos da un K sub H que tiene que ver con los esfuerzos de corte igual a 0,94. Vamos ahora al casus D, que es el factor de duración de la carga. Fíjense bien, este T que aparece acá es el tiempo de duración de la carga en segundos. Por ejemplo, si te dicen que la carga dura 7 días, la duración de la carga dura 7 días, sería 7 por 24 por 3600. Y ese valor se ingresa acá y se calcula K sub D. Para la sobrecarga de uso, que es el caso particular de este ejercicio, K sub D vale 1, porque así está definido. 10 años, si tú reemplazas aquí 10 años en segundos, en la unidad de segundo, te va a dar que K sub D es 1. ¿Ya? Está definido K sub D como 1 cuando la duración de la carga son 10 años, que corresponde a una sobrecarga de uso. Si el tiempo es mayor, por ejemplo son 15 años, el K sub D te va a dar un número mayor que 1. ¿Ya? O sea, vas a tener que castigar la resistencia. En cambio, si la duración de la carga es un número menor a 10 años, por ejemplo, el ejemplo que puse recién de 7 días, el K sub D te va a dar un número mayor que 1, es decir, potencias, mejoras, amplificas la resistencia de la madera, porque la madera tiene esa gracia, ¿no? Que cuando la carga se aplica en tiempo de menor duración, una carga más rápida, ¿no? Por ejemplo, una carga dinámica, el viento o un sismo, las propiedades mecánicas de la madera mejoran significativamente. Es un comportamiento bien especial de la madera.
Entonces en nuestro caso, como la sobrecarga son 10 años, casus D es 1. Vamos ahora a casus C. Casus C en este caso es 1,15. ¿Por qué? Porque este es un premio que se le otorga a la madera por trabajo conjunto. ¿Ya? Porque en general cuando uno hace el dimensionamiento o la verificación, asume que el elemento estructural es independiente del resto. O sea, como que la tabla es una sola tabla, o la viga es una sola viga. Trabajas con hechos tributarios y te olvidas que estos elementos pertenecen a un sistema constructivo. Pero estos sistemas constructivos tienen capacidad de redistribución de esfuerzo. Por lo tanto, es lógico aumentar un cierto porcentaje la atención de diseño, considerando que esta capacidad de redistribución conduce finalmente a que si un elemento empieza a tener problemas desde el punto de vista resistente, el resto que está al costado, que está al lado de él, empieza a colaborar con él para, ¿no es cierto?, poder resistir las cargas. Por lo tanto, no se produce inmediatamente un problema resistente de la tabla, sino que como es parte de un sistema, esa tabla, si bien puede empezar a tener problemas, el resto de las tablas o de los elementos estructurales van a empezar a colaborar. Ahora, este caso se vale 1,15 cuando yo tengo elementos que son paralelos, las tablas son paralelas, cuando estos elementos no están separados más allá de 61 centímetros, aquí están a tope, por lo tanto cumple. Ya, cuando son 3 elementos o más, cuando tengo 2, la capacidad de distribución tiende a 0, muy baja. Y cuando estos elementos forman parte de un sistema, o sea, están perfectamente conectados, no trabajan de manera independiente, trabajan como un sistema. Acá se cumple todo, ¿ya? Para aplicar el factor casus C igual 1,15, es decir, vamos a aumentar la tensión de diseño, o vamos a aumentar, mejor dicho, la tensión admisible en un 15% para tener finalmente la tensión de diseño mejorada. Finalmente nos falta ahora casus HF, que fíjense bien, hay una fórmula que está contenida en la norma, la 1198, que dice cualquier especie excepto pino radiata. Esta fórmula es la de corrección por altura y eso tiene que ver con la mayor o menor probabilidad de encontrar un mayor o menor número de defectos a medida que aumenta la altura, o sea, que aumenta el volumen de material. Si aumenta el volumen de material, que se cuantifica acá en la fórmula como un aumento en la altura, solamente para simplificar, se entiende que al aumentar la altura podrías encontrarte con un mayor número de defectos. Los defectos impactan muy negativamente a la capacidad resistente a tracción de la madera, que es un poco lo que estamos acá verificando, ¿no? Por lo tanto, aplica esta fórmula, pero esta fórmula aplica siempre y cuando la altura, en el caso de especies en general, sea mayor a 50 milímetros. Como estamos verificando la tabla de piso, ¿ya? Las tablas tienen una altura de 2 centímetros, de 20 milímetros, por lo tanto, en este caso, el caso HF no aplica, no hay corrección por altura. Estamos en condiciones ahora de calcular la tensión de diseño. Fíjense bien, acá está la fórmula, tensión admisible 170, corrección por humedad 0,877, casus de 1, casus C trabajo conjunto 1,15 y casus HF 1. Eso nos da que la tensión de diseño es 171,5. Fíjense bien, levemente mayor que la tensión admisible, es decir, algunos K ponderaron hacia arriba, otros K ponderaron hacia abajo, y la tensión de diseño fue levemente superior a la tensión admisible, ¿no?, de la madera. Una situación particular que ocurrió en este caso. Estamos en condición entonces de calcular la distancia entre apoyos de las tablas, que tiene que ver con su resistencia, ¿no? Entonces fíjense bien, la tensión de diseño 171,5 y acuérdense, se los dije, si nos están pidiendo calcular distancia, lo que necesitamos es calcular resistencia. Como estamos en flexión, lo que necesitamos calcular cuál es el momento admisible, cuál es el momento resistente de las tablas, ¿no? Y a partir de ese valor vamos a calcular la distancia, ¿no?, entre apoyos. Entonces fíjense bien, recordemos, la fórmula del método clásico dice que la tensión es M dividido por W, ¿no?, el momento dividido por módulo resistente. Como yo lo que quiero es calcular el momento, lo que hice fue tomar el módulo resistente y pasarlo hacia arriba multiplicando. Entonces, el momento admisible es la tensión de diseño, que es la resistencia a fricción de la madera,
por su módulo resistente. En este caso el módulo resistente sabemos que en una sección rectangular es BH cuadrado partido por 6, reemplazando el B en este caso es 10, la altura son 2 centímetros, al cuadrado de un 6 me da un módulo resistente de 6,67 centímetros cúbicos. Reemplazando en esta fórmula, tensión de diseño por módulo resistente me da que el momento admisible en kilogramos fuerza por metro es 11.43. Aquí hicimos un cambio de unidades, ¿no? ¿Sí? Eso es importante manejarse bien, ¿no? Estamos trabajando algunas veces en toneladas para pasar a kilos, algunas veces trabajamos en metros para pasar a centímetros y viceversa, etc. Ojo con eso, no equivocarse. Entonces en este caso el momento admisible en kilogramos fuerza por metro es 11.43. Y en el límite, como estoy calculando la distancia entre apoyos, en el límite ese momento admisible tiene que ser igual al solicitante, que el solicitante es QL cuadrado partido por 8. Viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida. ¿Ya? Alguien puede decir, pero esto es una viga continua. Sí, pero en general en madera lo que hacemos, independiente que sea una viga continua, tratamos cada tramo de manera independiente, como que fueran vigas independientes. Hay un tema ahí de la madera con la afluencia, con deformaciones lentas bajo carga con el tiempo. Al final en algo se articulan estos apoyos, por lo tanto la ley de momento flector se descuelga. Hay un tema ahí que si nos vamos por el lado de la seguridad, asumimos que toda la ley de momento flector se descolgó y tenemos un momento flector en centro de vano de QL cuadrado partido por 8 y momento flector en los apoyos que tienden a ser. Es muy común hacer esta simplificación y está por el lado de la seguridad. Entonces fíjense bien, el momento admisible igual al solicitante en el límite, el momento solicitante es QL cuadrado partido por 8 y nuestro momento admisible lo acabamos de calcular 11,43. Por lo tanto de aquí despejamos L, ¿no? Pero fíjense bien, atento, antes de calcular L tengo que calcular Q, porque lo que tengo es la carga por metro cuadrado. Entonces yo necesito saber qué carga por metro lineal toma cada tabla. Entonces lo que tengo que hacer es tomar la carga por metro cuadrado y multiplicarla por el ancho tributario, que en este caso el ancho tributario es el ancho de la tabla en metros. Como la tabla tiene un ancho de 10 centímetros, eso en metro es 0,1. Por lo tanto me da que el Q por metro lineal, la carga por metro lineal son los 280 kilogramos fuerza por metro cuadrado, multiplicado por el ancho tributario, que en este caso es 0,1, me da 28 kilos por metro lineal. Ahora sí estoy en condiciones de reemplazar acá y despejar L. En este caso L es 1,81 metros. Es decir, la distancia máxima que admiten las tablas entre apoyos es 1,81. Si la distancia es mayor, por ejemplo 2 metros, el momento flector es mayor, va a ser mayor que la admisible y las tablas no van a verificar. Si la distancia es menor, bueno, con mayor razón el factor de seguridad se va a ir haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Siempre menor que 1 y cada vez más pequeño. Si nosotros colocamos las tablas a la distancia entre apoyo y las tablas a 1,81 m, estamos sacándole el 100% de provecho a las tablas. Pero recordemos, en el caso del enunciado nos dicen que las tablas se venden en largos de 3,2 metros. Entonces yo tengo que optimizar eso. Entonces lo que voy a hacer es colocar las tablas, ¿no es cierto?, o los apoyos de las tablas a 1,6 metros, porque así voy colocando una tabla, ¿no es cierto?, que cubre 2 tramos, ¿no? Y no me quedan tablas al aire, ¿no? Que ahí tendría que empezar a pensar en algún sistema de conexión para darle continuidad. Entonces, en este caso, como las tablas son 3,2 metros, la única posibilidad que tengo es poner los apoyos a 1,60 m. Por lo tanto, la distancia de los apoyos, que son los pilotes, en el eje X, ¿no es cierto?, es 1,60 m. Ojo que tenemos que verificar si a corte estas tablas, considerando que tenemos 1,60 m, cumplen o no cumplen, ¿ya? Eso es importante. Entonces, vamos ahora a corte. Tensión de diseño a corte, tensión admisible, K sub H, K sub D, K sub R. Fíjense bien, K sub R en este caso igual 1. K sub R es un factor de reducción que aplica cuando yo hago rebajes, ya sea rebaje superior, rebaje inferior, rebaje diagonal. Ya, eso en general es muy útil para mantener los distintos elementos del sistema a una misma altura y no perder altura útil, ¿no? Porque si yo voy montando los diferentes elementos, no sé, viga secundaria, viga principal, viga secundaria, tablado, me queda un sándwich muy grande, ¿no?
Entonces lo que hago es hacer rebaje a la viga secundaria, a la viga principal, de manera que empalmen y queden a la misma altura, ¿no? Y no se pierda altura útil. En este caso en particular, las tablas apoyan directamente sobre las vigas principales, no hay rebaje, por lo tanto caso R es 1. Caso H de corte ya lo habíamos calculado, y caso D aplica lo mismo, ¿no? Es 1, ¿ya? El caso H era 0,94, recordemos, ¿no? Por lo tanto, la tensión de diseño inmediata la calculamos acá y me da 13,11. Esa es la tensión de diseño, es decir, la resistencia, ¿ya? Y la tensión tangencial máxima, que se produce a nivel de la fibra neutra, la fórmula de Jurafsky. Fíjense bien, 1.5, el cortante una viga simplemente apoyada es Q por L, que es la carga, dividido en 2 porque son dos apoyos, y eso dividido por B por H, ¿no? Ahí está B por H. Y eso tiene que ser igual en el límite a 13.11, que es la tensión de diseño, ¿ya? Entonces, la tensión de trabajo igual a la tensión de diseño, despejando me da que el L, que yo podría tener desde el punto de vista de la resistencia a corte, es algo así como 12 metros y medio. O sea, esa es la luz que yo podría tener si solamente considerar efectos de esfuerzo corte. Pero lógicamente para esa distancia la tabla va a fallar mucho antes a flexión, ¿no? Por lo tanto, como control a flexión, la respuesta definitiva en X es que los pilotes, ¿no es cierto?, se coloquen a 1,60 m, que corresponde a la luz entre apoyos de las tablas. Por lo tanto, hemos dado así respuesta a la primera parte del ejercicio, ¿no? Es decir, distancia en X de los pilotes, 1,60 m. Vamos ahora a las vigas principales. Aquí, fíjense bien, voy más rápido porque la metodología es exactamente la misma, ¿ya? Algunos datos van a ir cambiando, lógicamente, pero la metodología es la misma. Fíjense bien, acá está la tensión de diseño, también del campo traccionado a las vigas principales. El caso H ya lo hemos visto, que era 0,877, el caso D es 1. Fíjense bien, las vigas principales, que es la distancia en I, ¿cuánto vale caso C? Que es trabajo conjunto. Fíjense bien, lo lógico y lo que sería esperable es que esta distancia, ¿no es cierto?, en I tenga que ver y esté relacionada también con la distancia en X. Y si yo coloqué los apoyos de las tablas a una distancia de 1.6 metros, es esperable que las vigas en esta otra dirección también queden distanciadas a 1,6 metros. Lo que sí me falta calcular es cuál es la luz y la distancia entre apoyos de la viga. Pero la separación entre vigas, como yo ya coloqué en X a 1,60 m, vamos a considerar que el ancho tributario, ¿cierto?, y la separación entre vigas, debería mantenerse en 1,60 m. Vamos a ver si se cumple, ¿no? ¿Ya? Repito, entonces vamos a considerar que es 1,60 m, pero ojo, eso tiene relación lógicamente con la distancia entre apoyo, con la luz de las vigas principales, pero es otro tema. Entonces vamos a considerar, ¿no es cierto?, que es caso C es 1, porque la distancia entre vigas, que ya tenemos calculada la distancia entre apoyo de las tablas, vamos a considerar que esa misma es la separación entre vigas principales, ya que era 1,60 m, ¿no? ¿Vamos? Entonces vamos a asumir que caso C es 1. Ahora, si finalmente me da que la separación entre vigas principales es menor a 61 centímetros, bueno, habría que rehacer los cálculos, pero la idea es que se respete y que el ancho tributario de la viga principal sea 1,60 m, es decir, las vigas principales se distancien unas de otras a 1,60 m. Pero lo que nos falta es calcular la luz entre apoyos de las vigas principales. Entonces, vamos a asumir 1,60 como ancho tributario, separación entre vigas, pero después tenemos que echar una mirada, ¿no?, a mirar qué pasó con eso. En ese caso, caso C es 1. Y fíjense bien, también caso HF también cambia, porque ahora si la altura de la pieza es mayor a 50 milímetros, que no era el caso de las tablas, ¿no? Por lo tanto, si yo reemplazo aquí 150 milímetros, 50 dividido por 150 milímetros, elevado a 1 partido por 9, me da 0,885. Entonces tengo un caso C distinto y tengo un caso HF distinto, por lo tanto la tensión de diseño me da 131,94. Ahora sí me dio, fíjense bien, muy menor en comparación con la tensión admisible, cosa que no había ocurrido cuando verificamos o cuando calculamos la tensión de diseño de las tablas, ¿ya? Ahora, en el mismo caso tenemos la tensión de diseño,
Sabemos que el momento admisible es la tensión de diseño por el módulo resistente. En este caso el módulo resistente, fíjense bien, va a ser el B, que es el ancho de la viga, 5, la altura al cuadrado, que es 15 al cuadrado, y un 6 me da un módulo resistente igual a 187.5 centímetros cúbicos. Reemplazando, multiplicando, me da que el momento admisible de las vigas principales es 247,4 kilogramos fuerza por metro. Ese momento admisible lo igualamos al momento solicitante, que hacemos la misma consideración, que el momento es QL cuadrado partido por 8, o sea, asumimos tramos independientes, independiente valga la redundancia, de que es una viga continua, y ese momento que es QL cuadrado partido por 8 lo igualamos al momento admisible. Pero previo tenemos que calcular Q. ¿Y cuánto vale Q? Bueno, la carga por metro cuadrado por el ancho tributario. Y estamos asumiendo que la distancia, la separación entre vigas principales es 1.6 metros, que es la distancia entre apoyos de las tablas. ¿Ya? Pero eso tenemos que ver y chequear a ver qué número nos sale. Y eso nos da que el Q por metro lineal que actúa en la viga principal es el ancho tributario, que es 1.6 por 280, que es la carga, me da 448 kilogramos fuerza por metro. Yo reemplazo este valor aquí y despejo L, me da que L es igual a 2,11 metros, que es un número bastante razonable, ¿no? ¿Se fijan? Si me hubiese dado un número muy chiquitito, por decirles algo, ¿no es cierto? 40 centímetros, no puedo poner los pollos a 40 centímetros, estoy desaprovechando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que el ancho tributario es muy grande, ¿ya? Por eso la luz que tengo o la distancia entre apoyo y la viga principal es muy pequeñita. Entonces lo que tengo que hacer ahí es reducir el ancho tributario para poder aumentar la luz de la viga principal. Y ahí tengo que empezar a jugar y encontrar finalmente una solución óptima para no llenarme de apoyo, ¿no? De muchos pollos, ¿no? De muchos pilotes, ¿no? ¿Sí? Entonces este valor dio bastante razonable, 2.11, y como las vigas principales también están moduladas a 1,60 m, también la distancia en I va a ser de 1,60 m. ¿Se fijan? Entonces tengo que la distancia en X, 1,60 m, que corresponde a la luz de las tablas, y coincidentemente la luz de las vigas principales entre apoyo también va a ser 1,60 m. O sea, aquí nos va a quedar una cuadrícula de 1,60 por 1,60, y eso según sea el tamaño de la plataforma, ¿no? En X y en Y va a ser un número determinado de vigas, ¿no? Y de tablas, ¿no? Y eso después se calcula, se publica, ¿no? En función del tamaño de la plataforma en total, ¿ya? Ahora, todavía falta verificar corte, ¿ya? La pusimos 1,60 m, pero veamos qué pasa con corte. La tensión de diseño, fíjense bien, era 14.5, el caso H de corte, el caso D, etcétera, ¿no? El caso H, el caso D, y el de rebaje también era 1, ¿no? Por lo tanto, la tensión de diseño es 13.11, igualando la tensión de diseño a la tensión de trabajo, ya QL partido por 2, ¿cierto? Tenemos el valor de Q, perdón, lo acabamos de calcular, ¿no? Y tenemos todo el valor, tenemos B y tenemos H, ¿no? Y de esta fórmula, ¿no es cierto? De esta fórmula se despeja L. Fíjense bien, L dio 2,92, no nos dio un número tan grande como nos había dado en el caso anterior, pero igual es un número mayor que el que nos dio en flexión, por lo tanto controla flexión. Por lo tanto, la distancia en L, la distancia en I, perdón, es igual a 1,60 m, ¿ya? Que ha verificado tanto a flexión como a corte. Hagamos un resumen. En este video has aprendido la metodología de cálculo que aplica en el dimensionamiento de elementos estructurales de madera cerrada, solicitados a flexión simple y esfuerzos de corte. En lo específico, a determinar la distancia entre apoyos de un envigado de piso. Corresponde que sigas ejercitando estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.